consensos y disensos en las aulas también son una oportunidad para ir renovando siempre las estrategias educativas. Es algo que siempre deben tener en cuenta los docentes, para que los estudiantes también se sientan incluidos en cuáles son las competencias que llevan al aula con respecto al uso de las tecnologías. La incorporación tecnológica es ese proceso por el cual vamos agregando las tecnologías a nuestras actividades cotidianas dependiendo de nuestras necesidades. Y algo que también hay que tener en cuenta es que no siempre el uso con el que fue diseñado un aparato tecnológico termina siendo el uso final con que las personas le damos a nuestra vida cotidiana. Mi caso de estudio en específico fue la incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular lo hice en 2 escuelas secundarias en Mérida, Yucatán, con las biografías y trayectorias de docentes y estudiantes. Las biografías y trayectorias mediáticas fueron utilizadas como categorías de análisis, pero que al mismo tiempo nos ayudan a ver cómo vamos incorporando las tecnologías en nuestra vida. En el caso de la biografía, es como a lo largo de toda tu vida fue llegando la tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo en el caso de los docentes y en particular de la tesis, cuando llegó la máquina de escribir, y en el caso de los estudiantes, cuando llegó el celular a sus vidas. Eso al final lo que a mí me permitió ver es cómo cada experiencia iba modificándose, iba cambiando, pero que al mismo tiempo y al final no resultan en biografías y trayectorias tan distintas, porque los miedos, los riesgos siempre están presentes. Lo único que cambió fue el aparato tecnológico. Los talleres participativos los utilicé como una herramienta metodológica, pero que al mismo tiempo me permitieron crear espacios de interacción grupal. A diferencia de un grupo de enfoque, lo que tiene el taller participativo es esta coparticipación, co-creación de quienes los integran. Y lo que a mí me gustó y por qué decidí utilizarlos es que, por ejemplo, en el caso de adolescentes, ayuda a romper esas barreras adultocéntricas que tenemos de la concepción de las tecnologías, que muy probablemente pudieran decir los docentes. Entonces, los adolescentes en los talleres participativos tuvieron esa capacidad de poder decirme a mí cuáles eran sus experiencias a partir de sus vivencias, fuera de lo que los docentes puedan decir de que ellos hacen con las tecnologías en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El término utilizado mucho, tanto en la academia como por los docentes del nativo digital, o a veces dicen que vienen con el chip integrado, es algo que de cierta manera con la pandemia vimos que eso no es cierto, y ya habíamos visto desde otras investigaciones que no era cierto, porque alguien no nace sabiendo utilizar la computadora, el celular. Necesitamos aprender a utilizarlas, y el aprendizaje puede venir de distintas maneras, desde los aprendizajes formales, los informales, pero sí era algo muy particular dentro de las escuelas, porque los profesores decían, no, es que ellos ya saben ciertas cosas y dejan de lado los otros aprendizajes que pudieran obtenerse en el aula. Hay una marcada posición en cuanto a los significados y valores, desde lo positivo y lo negativo, y esto es tanto en docentes como en estudiantes. Los docentes están preocupados y preocupadas porque se utilicen en el aula o tengan un buen uso. Eso de bueno y malo es muy frecuente en sus discursos, pero también es algo que encontré con los estudiantes. Ellos están preocupados por la información que dejan en las redes sociales y también quieren aprender a cómo llevarlos a su proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que hay una dualidad tanto de los dos, o sea, hay preocupación, hay miedos, pero también hay esperanza de cómo esto puede ayudar a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las biografías, las trayectorias, los valores, los usos, los significados que le dan a las tecnologías al mismo tiempo forman parte de esta incorporación tecnológica dentro de las aulas, lo que lleva a consensos y a disensos, lo cual no quiere decir que sea de todo bueno o malo, sino que permite también que haya un diálogo intergeneracional dentro de las aulas, que muchas veces no hay esos espacios y por eso siempre salen a relucir los disensos y no tanto los consensos. Pero yo creo que es una oportunidad también para que podamos llevar dos temas, ¿no? Uno, lo intergeneracional,
y otro en cómo las estrategias educativas tienen que adaptarse a lo que los estudiantes ya saben con respecto a habilidades con las tecnologías. El trabajo de campo de la tesis fue realizado entre 2018 y 2019, esto previo a la pandemia, y algo interesante o que a mí me hubiese gustado ver es qué pasó después. Ahora, yo lo que encontré y pensando en este post-confinamiento, no creo que las cosas hayan cambiado mucho, porque si bien habían ciertas competencias, ciertos aprendizajes previos, el hecho de que existiera la pandemia no permitió reflexionar de cierta manera en cómo iban a llevarse a una educación a distancia. Y creo que cuando regresamos a las aulas muchas veces se prefirió esa presencialidad por el hecho de prohibir y castigar y no tanto de qué podíamos aprender a partir de una interacción. Yo creo que la conversación de la inteligencia artificial en la educación no debe ser tanto la preocupación, sino debe ser en cómo la vamos a incorporar. O sea, debemos cambiar el sentido de la preocupación por qué respuesta nos va a dar la inteligencia artificial, sino más bien cómo le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, porque ahí nos remontamos, por ejemplo, a cómo le hacemos preguntas a los motores de búsqueda, que es algo que también se vincula con el proceso de investigación, con el proceso crítico de saber generar preguntas. Creo que es más difícil generar una pregunta que obtener una respuesta, entonces habría que aprender a cómo vamos a enseñar a generar esas preguntas.